Venezuela nunca ha sido una potencia futbolística, pero eso no impidió soñar con sudar la camiseta vinotinto, con una clasificación, con gritos y pasión colectiva. Lo que pocos saben es que muchas de esas ilusiones fueron saboteadas desde adentro. Hoy te contaré la historia oculta del fútbol venezolano, de talentos desperdiciados, decisiones dudosas, corrupción política y gestos de dignidad que casi nadie recuerda. Recorreremos décadas, escucharemos voces olvidadas, desenterraremos escándalos y preguntamos, ¿por qué en un país con tantas emociones deportivas, el fútbol sigue siendo la espina clavada del alma venezolana? Para finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Venezuela tenía casi todo en su contra. Poca tradición futbolera, clubes débiles, infraestructura precaria y una afición más calcetín que hinchada. En Sudamérica éramos comparsa. En eliminatorias terminábamos al fondo. Las derrotas eran previsibles. Goleadas visitantes, puntos perdidos ante rivales menores. Pero había semillas. Nacían clubes organizados. Surgían jóvenes con talento que emigraban para crecer. Pero ese talento era como semillas en tierra árida. En aquellos años no era raro que los estadios estuvieran vacíos, que los clubes no pagaran o que el periodismo deportivo tratara al fútbol como algo accesorio, no como un proyecto nacional serio. El fútbol venezolano tuvo momentos de brillo. La Copa América 2007, como anfitrión, llegar a cuartos, ganar partidos, ilusionar al hincha, fue como un destello en la noche. Luego vino la generación de Juan Arango, Salomón Rondón, Josef Martínez, que jugaban en Europa, que aparecían en clubes reconocidos. La esperanza de que la Vinotinto podía competir no parecía tan quimera. Pero en paralelo empezaban a verse grietas, cambios abruptos de entrenadores, directivos sin experiencia futbolística, promesas incumplidas a jugadores, impagos o retrasos en contratos, favoritismos locales. Un dato que dejó huella en 2015, 15 jugadores de la selección, entre ellos Tomás Rincón, Salomón Rondón y Osvaldo Vizcarrondo, firmaron un comunicado público exigiendo la renuncia de la directiva de la federación, acusándola de ser parte del problema. Esta fue una señal de alerta. Los jugadores ya no callaban. En 2015, el fútbol venezolano dejó de ser solo local. En Zúrich, mientras el mundo del fútbol definía las sedes de las futuras Copas del Mundo, Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol desde 1988, fue arrestado por el FBI. Los cargos: asociación delictuosa, fraude electrónico y lavado de dinero. Fue la rama visible de lo que muchos susurraban en pasillos. Esquivel controlaba la federación por 28 años. Bajo su mando, las licitaciones, contratos de publicidad, derechos de transmisión, viajes, estadios, se manejaban como negocios privados. La extradición a Estados Unidos, los procesos judiciales, su caída, todo dejó al descubierto un aparato interno que funcionaba más que para enriquecerse y enriquecer a los altos mandos para elevar competencia. En Venezuela hubo escasas consecuencias legales, investigaciones locales, congelaciones parciales, pero pocos resultados visibles, y muchos jugadores vivieron el deterioro institucional. Ese momento fue un parteaguas para el país, porque ya no podía seguir fingiendo que el fútbol era inocente. La caída de Esquivel dejó un vacío. Se formó una junta normalizadora para poder conducir a la Federación Venezolana de Fútbol hacia nuevas elecciones. Pero esa transición estuvo llena de facciones, acusaciones de manipulación, denuncia de padrinazgos políticos. Uno de los personajes que asumió la presidencia interina fue Laureano González, pero en 2022 fue sancionado por la Comisión de Ética de la FIFA por mala gestión de fondos e operaciones ficticias de facturación. Mientras, obviamente, estaba en la junta. Se le impuso una suspensión de 5 años y una multa millonaria. En ese periodo, muchos dirigentes del Comité de Regularización
también fueron sancionados por aprobar beneficios económicos indebidos. En paralelo, la Federación de Fútbol había sido acusada de perder toda la independencia frente al poder político. Transparencia Venezuela subrayó cómo las conexiones con el gobierno actual erosionan la autonomía administrativa federativa. La elección de la nueva directiva no fue limpia. Delegados excluidos, padrones cuestionados, candidatos que parecían ungidos por los poderes de turno. Y entonces llegó Jorge Andrés Jiménez, en 2021, como una figura joven, ambiciosa, con poca historia futbolística, pero fuertes vínculos con el poder político. Jorge Jiménez Ochoa nació en 1987. Estudió administración de empresas, hizo presencia en el mundo empresarial y poco a poco subió como figura pública vinculada al chavismo. Antes de llegar a la Federación Venezolana de Fútbol, fue accionista del Deportivo Lara, club regional. También ha sido contratista del Estado. Aparece en asociaciones con empresas que ganaron contratos con PDVSA y otras entidades estatales que en su elección como presidente de la Federación de Fútbol recibió el respaldo público de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la República, quien felicitó su nombramiento por redes sociales. Sus conexiones con el chavismo son un tema central de debate. Hay quienes lo denominan el delfín futbolero, de los Rodríguez, tanto de Delcy como de Jorge. En 2024, una investigación le atribuyó haber facilitado $80,000 a un personaje vinculado a la trama Coldo, presuntamente como parte de acuerdos políticos y financieros. En 2025, Transparencia Venezuela publicó un perfil crítico donde lo vincula como ahijado de estructuras estatales, con empresas que adeudan millones a PDVSA y conexiones con CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. En ese reporte se explica que bajo su gestión, la Federación Venezolana de Fútbol dejó cada vez menos espacio para actores independientes y cada vez más para quienes obedecen a redes de poder político institucional. ¿Qué ha hecho con esa posición? Reestructuración de la federación, promesas de infraestructura, convenios con patrocinadores, reformas de ligas menores, pero muchos críticos dicen que lo esencial, nivel competitivo y limpieza institucional, sigue rezagado. Él ha dado entrevistas donde declara que la Federación de Fútbol debe liderar con transparencia, pero esas palabras chocan con los escándalos que salen a la luz. Bajo esta nueva estructura, la Vinotinto siguió tropezando. En las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el golpe más duro llegó en casa, un 3-6 ante Colombia, que rompió cualquier posibilidad real de clasificación y evidenció rendimientos caóticos. La prensa lo calificó como la mayor humillación del fútbol venezolano reciente. Los aficionados reclamaron: ¿por qué quedamos tan lejos si teníamos jugadores en el exterior? Pero más allá de los resultados, los partidos exhibieron carencias colectivas. Además de todo esto, la Liga Fútbol ha sido señalada como insuficiente para preparar talentos. Muchos clubes con deudas, estadios en mal estado, plantillas débiles, incorporación de jugadores foráneos que desplazan locales. Comentaristas deportivos han dicho: tenemos calidad individual, pero sin proyecto colectivo, eso no sirve de nada. Ex-entrenadores como Richard Páez han criticado la falta de planificación y continuidad. No hay hilo conductor. Cada entrenador viene con su libreto y se va rápido. En sesiones con periodistas analistas, se señala que al final Venezuela compite mal contra el cuerpo arbitral, rival y su propia federación, todo simultáneamente. No solo los comentaristas denuncian, también los jugadores, ex-seleccionados y técnicos han alzado la voz. Por ejemplo, Jonathan del Valle expresó su decepción por la actitud de algunos seleccionados que no mostraban compromiso. Arremetió contra la falta de disciplina. No todos entendieron lo que estaba en juego. En Radio Deportiva han circulado testimonios de jugadores que no recibieron pagos completos, que fueron convocados por amiguismo
que vieron favoritismo en convocatorias de clubes de ciertas regiones. Periodistas han señalado que hay llamadas desde instancias políticas para influir en la selección, en alineaciones, en dispensas, en negociaciones de patrocinio, en contratos de transporte y logística. Esta historia no es exclusiva de Venezuela. En muchos países, el deporte convive con el poder político, con negocios turbios, con grupos de intereses. Pero lo que dolorosamente diferencia al caso venezolano es el desperdicio sistemático del talento, la impunidad, la resignación de la afición. Si queremos cambiar algo, no basta con pedir victorias, hay que exigir transparencia, fortalecimiento institucional, rendimiento de cuentas, formación juvenil seria, separación real entre federación y gobierno. Tú, que ves esto, puedes ser parte del cambio. Consume este contenido con criterio, comparte y exige que los periodistas deportivos pregunten lo difícil, pero también exige que los dirigentes respondan. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.